Cuando una sonrisa cambia, todo cambia. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Hospital Menonita Caguas. La presión alta, diabetes, colesterol elevado, fumar, el estrés y ciertas condiciones cardíacas pueden aumentar significativamente el riesgo de sufrir un ataque cerebrovascular. Muchas veces estos factores pasan desapercibidos hasta que ocurre una emergencia. Conversamos con el doctor Ulises Novo, neurólogo vascular, sobre quiénes tienen mayor riesgo de sufrir un stroke y qué medidas pueden ayudar a prevenirlo. Cuando una sonrisa cambia, todo cambia. En Stroke, Menonita es tu hospital. Y continuamos aquí con este programa especial desde Menonita en Caguas. Y ahora me acompaña el doctor Ulises Novo, neurólogo vascular. Buen día, doctor. Qué bueno volverle a ver. Buen día, Nereida. Gracias igualmente. Y gracias por estar con nosotros. ¿En qué numeración del 1 al 10 están los ataques cerebrovasculares en lo que a discapacidad y muerte se refiere, no solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial? Y los accidentes cerebrovasculares son la causa número 1 de discapacidad en adultos. O sea que es bien frecuente. Y en cuanto a la causa de stroke, el impacto a nivel mundial y el impacto a nivel de la mortalidad, tanto la cuarta y quinta causa del mundo como causa de muerte, ¿no? Usted que tiene muchísima experiencia, ¿hemos visto un incremento, doctor, en estos últimos años en las personas con ataques cerebrovasculares? Sí, y el problema más alarmante es que no lo estamos viendo en la población tradicional, que es la población de 65 años para arriba. Lo estamos viendo en gente joven. Lo estamos viendo generalmente en menores de 45 años. Algo que para nosotros antes era una excepción, hoy por hoy es algo que lo tenemos todos los días en la unidad, tenemos a alguien jovencito. O sea, quizás aparte de a lo mejor de tener algunos factores, ¿verdad?, en estilos de vida de riesgo, ¿por qué estamos viendo a gente más joven? El estilo de vida que estamos teniendo, el ajoro en que vivimos actualmente, ¿qué factores están incidiendo en ver que gente joven está padeciendo de ataques cerebrovasculares? El problema es que uno asume que el paciente joven no tiene factores de riesgo y lo que está pasando es que vemos jóvenes de 30, 35 años que ya son hipertensos y diabéticos y lo han sido por mucho tiempo. Algunos lo sabían, otros no lo sabían. Entonces han estado teniendo esas condiciones por años y cuando debutan con su primer stroke, en realidad sí, son jóvenes, pero tienen condiciones crónicas que antes las veíamos en gente grande, pero hoy lo vemos en gente joven. Claro, y a tener esas condiciones crónicas y estar constantemente viviendo bajo factores estresantes, ¿también abona? Claro, el estrés, el exceso de cortisol todo el día por estrés, claramente que potencia el problema de la presión alta, el problema del azúcar, el problema del colesterol también, definitivamente. ¿Cómo esa hipertensión y la diabetes pueden ir dañando esos vasos y en nuestro cerebro? Eso es una buena pregunta. La presión alta y la diabetes, por definición, tienden a dañar todas las arterias, pero en especial las arterias pequeñitas. Esas arterias que nosotros realmente no podemos visualizar en ningún estudio. Esas arterias son las que verdaderamente controlan la cantidad de sangre que entra a cada órgano. O sea que tienen un poder regulatorio enorme. Pero ese mecanismo, con el correr del tiempo y ante una presión alta y sostenida, se termina afectando. Entonces las arterias van cambiando, se ponen más gruesas y en determinado momento se terminan tapando o se rompen. Y ahí tenemos entonces el problema. El colesterol elevado también incide en que podamos tener ataques cerebrovasculares, o sea, mantener el colesterol elevado y no tener un control del mismo. Sí incide, pero no tiene para stroke la misma importancia que tiene a nivel cardíaco. Por eso que es importante la pregunta que me hace, porque de todos los factores de riesgo que estábamos hablando, lejos, el más importante es la presión alta número 1, seguida de diabetes y después todos los otros, para stroke. Sé que no le puedo dar la misma importancia al colesterol que a la presión a efectos del accidente cerebral vascular. Claro. Fumar. Sabemos, ¿verdad?, que en el pasado, pues,
se puso la ley de que ya no se puede fumar en sitios cerrados, tenemos que mantener una distancia si hay una puerta, ese tipo de cosas. Pero quizás más que si fumar un cigarrillo o un tabaco, lo que hemos visto últimamente es el comportamiento del vaping. ¿El vaping es tan dañino como el cigarrillo? El vapor es bien dañino también. Tiene otros mecanismos, pero también es dañino. No es inocuo, no es gratis. Tiene efectos bastante negativos en todo el sistema cardiovascular y pulmonar también. O sea que también podría afectar a nuestro cerebro. Puede afectar exactamente. Porque la gente muchas veces piensa, no, esto no es nocivo, esto es una sustancia de vainilla, de aquí y de allá. Y el problema es que muchas veces esas sustancias las mezclan con otras, que puede traer otros serios problemas a la salud. Exactamente. Por eso es que yo entiendo que hay que sacar la idea de que, no, el vaping es safe y si el cigarrillo es el malo. No, el vape tampoco es bueno. ¿Qué otras condiciones son asociadas a que podamos tener un alto riesgo de un ataque cerebrovascular? Bueno, en definitiva, por ejemplo, el estilo de vida sedentario, sin ningún tipo de actividad física, la nutrición. Después hay características genéticas que tienen que ver con la historia familiar de cada uno, ¿no es cierto? Y tiene que ver también con la edad. Hay factores que no podemos modificar, como es la edad, y como no podemos modificar, por ejemplo, los factores genéticos. Pero el estilo de vida, incluida la nutrición, incluida las horas de sueño, incluida la calidad de sueño, eso tiene mucho que ver también con la incidencia de stroke. O sea que hay un sinnúmero de factores que nosotros tenemos que empezar a aprender a manejar para poder tener una salud óptima y evitar estos ataques cerebrovasculares. Correcto, exactamente. Hay varias cosas que nosotros podemos hacer activamente como para prevenirlo. El accidente cerebral vascular no es un accidente de verdad. O sea, si tú ves el paciente típico de accidentes, como si yo estoy guiando a 100 millas por hora, entro en una curva y tengo un accidente. No es un accidente, tú lo estabas buscando. Uh-huh. En el 99% de las veces, la mayoría de estos eventos se pueden prevenir. O sea, que puede haber una prevención. Usted menciona sedentarismo, usted menciona, ¿verdad?, el problema de la nutrición. Entonces, podríamos decir que un factor de riesgo también añadido podría ser la obesidad. Lo es. Lo es de mil maneras diferentes. La obesidad incide en la presión, en la diabetes, en el colesterol, en un montón de cosas que llevan al mismo problema que estábamos hablando inicialmente de los factores de riesgo tradicionales. Padecer del corazón, sobre todo de fibrilación atrial, ¿a qué riesgo me pone de poder tener un ataque cerebrovascular? La fibrilación atrial es uno de los factores importantes de stroke, con un agravante que la fibrilación auricular no da síntomas. El paciente que tiene fibrilación auricular la mayoría de las veces lo tiene sin síntomas y generalmente produce strokes serios, muy grandes, que requieren un tratamiento multidisciplinario de todo tipo para poder limitar el daño en el cerebro. O sea, que aquel que a lo mejor, tenga alguna condición cardiovascular que a la larga podría tener fibrilación atrial, tiene que tener sumo cuidado y cuidarse muchísimo, ¿no? Para no llegar a tener un accidente. Exactamente, muchísimo, porque como dije, este tipo de strokes en pacientes con fibrilación suelen ser bien malignos. ¿Qué cosa nosotros podemos hacer? Usted dice que si algo tiene es que podemos prevenir. ¿Cómo nosotros podemos prevenir? Haciendo cosas positivas para evitar ese ataque cerebrovascular. De la manera que está documentado en todos lados y en todo el mundo, hay que acudir al médico y yo aprovecho esta oportunidad de hablar contigo para que la gente joven me refiero desde adolescentes de 15 años en adelante, que tengan su chequeo con su médico. Muchos de ellos ya empiezan a tener evidencia de problemas de manejo de azúcar, de colesterol, de presión. Llegan a los 20, 25 años totalmente hipertensos y diabéticos y no lo saben porque no van al médico. Y yo entiendo que no es que tengan que ir todos los meses, pero por lo menos una vez al año para tener un chequeo, para asegurarse que está todo bajo control. Y esa es la mejor manera de poder actuar cuando ya empiezan la evidencia que está teniendo estos problemas y poder medicarlo a tiempo. Y sobre todo me imagino que si sabemos que nuestra familia corre, ¿verdad? Ya de manera de que un abuelo murió de eso, una abuela, que si un tío, que si uno de los padres, ya nosotros tenemos que comenzar a cuidarnos mucho más temprano. Totalmente. Si tú tienes tus dos padres con presión alta o diabetes, tú vas a tener presión alta y diabetes en cualquier momento. El problema es que tú no lo vas a saber. Si tú no te mides la presión,
Si tú no te haces análisis de sangre, tú no vas a tener síntomas. Y eso es otro mito, que la presión alta no da síntomas. Y que la gente entienda de que eso de que me duele la cabeza y sé que tengo la presión alta, eso es un mito. Eso es mentira. Es una casualidad que a ti te duele la cabeza una vez, te tomas la presión y está alta. Lo más probable es que está alta todo el tiempo. Hay que tomarse la presión. Es la única manera de saber si tú tienes presión alta o no. Y yo me gustaría que la gente tomara como mensaje eso de que lo tienen que verificar. Es tratable, fácilmente tratable y le va a ayudar a evitar un montón de problemas. Así mismo es, y sobre todo de mantener la salud y añadirle a lo que usted ha dicho, un poquito de actividad física no viene mal. Definitivamente, por lo menos 2 o 3 veces por semana. Exacto. Mínimo. Y caminar no cuesta. Podemos hacerlo al aire libre y no tenemos que pagar absolutamente nada. Tenemos el sol, la naturaleza y los parques para poder caminar. Exacto, totalmente de acuerdo. Gracias, doctor Novo, por haberme acompañado. Gracias por esa sabiduría que siempre trae y gracias por lo que hace por los pacientes. Gracias a ti. De esta manera me tengo que ir a la pausa. Cuando una sonrisa cambia, todo cambia. Programa especial con Luz Nereida Vélez. En Stroke, Menonita es tu hospital. El Sistema de Salud Menonita cuenta con el primer y único centro comprensivo de stroke y neurociencias de Puerto Rico y el Caribe, acreditado por la Joint Commission, ubicado en Caguas. Su hospital de Ponce también fue acreditado por la Joint Commission como centro primario de stroke. En el Hospital Menonita Caguas, llama y coordina tu cita al 787-653-0550, extensiones 2300 y 2301. Y en el Hospital Menonita Ponce al 787-848-2100. En Stroke, Menonita es tu hospital. Cuando una sonrisa cambia, todo cambia. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.